Hablemos ahora por un momento de espíritu contra estructura. Este es otro tema y con esto nos referimos a que todo ministerio en la iglesia requiere de una estructura que le dé forma y le permita desarrollarse. Con estructura pues nos referimos a aquella parte que tiene que estar presente en todo ministerio para darle forma, ¿sí? Por ejemplo, la persona o las personas que van a estar a cargo del ministerio, los objetivos y las metas que se buscan lograr a través de ese ministerio, más personas que pueden ser involucradas para hacer las diferentes partes que se necesitan hacer, los gastos que van a proyectarse en ese ministerio, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con la estructura, ¿sí? O lo ya establecido en la iglesia para hacer las cosas que la iglesia va a hacer. Eh, Sin embargo, cuando se le da prioridad a la estructura sobre el espíritu mismo del ministerio, no hay un avance significativo. Y aquí hablamos de dos enfoques que se pueden seguir en este sentido. El enfoque del espíritu del ministerio primero. Y aquí lo que decimos es lo siguiente: tenemos primero la necesidad que se va a atender o la necesidad que se tiene, más la gente disponible, y esto va a traer como resultado la estructura. Por ejemplo, si en la iglesia hay necesidad de atender a las familias o de atender a los matrimonios, entonces es una necesidad que se tiene, pero además de tener la necesidad, se tiene gente disponible que dice, por ejemplo, pastor, yo quiero trabajar ayudando a las familias, ayudando a los matrimonios a poder consolidarse en la vida cristiana, a poder superar los problemas o las situaciones que se están dando, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay una necesidad ya determinada, hay gente disponible para trabajar y entonces esto va a traer como resultado pues una estructura, se lleva a la iglesia, se dice pues el hermano o la pareja tal va a trabajar en este ministerio. Entonces se incluye como parte de lo que la iglesia tiene para realizar dentro de la estructura. Este es el enfoque correcto o adecuado que se sugiere aquí. Pero el otro enfoque, dijimos que son dos en ese sentido, es el enfoque de la estructura primero. Y aquí tenemos primero la estructura, es decir, el comité, la comisión, el organigrama de las cosas que ya están proyectadas dentro del trabajo de la iglesia, y después viene la búsqueda de la gente disponible para hacer las cosas en ese ministerio. A menudo a veces en la iglesia se dice, pues vamos a nombrar al maestro para esto, o vamos a nombrar al encargado de este ministerio o de esta función que se tiene que hacer en la iglesia, y entonces se está buscando a las personas, pero resulta que a veces no hay personas que estén interesadas en servir en ese ministerio. Este es el enfoque incorrecto o inadecuado, ¿verdad? En el primer caso, del espíritu del ministerio primero, la gente siente suyo aquel proyecto o aquel ministerio y está motivada internamente para hacerlo, ¿verdad? Están comprometidos porque es algo que ha surgido de ellos mismos y al ver la necesidad en tal o cual nivel, ellos quieren participar haciendo estas cosas. O sea, el Espíritu Santo los impulsa a servir en ese ministerio. Pero cuando ponemos el espíritu del ministerio primero, descubrimos dos cosas potenciales que van a suceder. Primero, la importancia de la gente disponible, o sea, de los laicos. La gente está allí y muchas de las veces quiere servir, ¿verdad? Que están dispuestos. Y bíblicamente son ellos los que van a llevar a cabo el trabajo del ministerio. Recuerde que dijimos eso en Efesios 4, ¿no? Dice la palabra de Dios eso, ¿no? Para dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces los santos se perfeccionan, se entrenan para que sirvan, y ellos entonces están dispuestos, hay disposición de llevar a cabo el trabajo. El otro aspecto referente a esto, ¿verdad? La otra cosa potencial que mencionamos es que la fe se ensancha, porque vemos a Dios guiando, dando los recursos a medida que confiamos o aprendemos a confiar en Él. Dios nunca se adelanta y nos da las cosas por adelantado, pero conforme avanzamos en fe, Dios entonces nos va guiando y nos va dando todo aquello que necesitamos para hacer el trabajo. En el enfoque de la estructura primero, no hay avance porque se requiere todo o tener todo lo que necesitamos antes de iniciar cualquier proyecto. Y por lo mismo no se pueden dar pasos de fe. El asunto no es eliminar la estructura ni tampoco el espíritu del ministerio. Es más bien un asunto de prioridad únicamente. Hay una tensión creativa entre equilibrio y entre estructura y espíritu, una tensión creativa
entre estructura y espíritu. Entonces, es un asunto de prioridad, no de opción, las dos cosas se necesitan. Lo que decimos aquí es que tenemos la dirección del Espíritu Santo y esto es importante. La iglesia debe de aprender a confiar en que el Espíritu Santo le guía, a depender de él, buscar la dirección del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos guía a poder considerar las necesidades que se tienen y entonces aquí es lo que decimos espíritu del ministerio, nos guía en este aspecto del espíritu del ministerio en base a las necesidades que la iglesia tiene. Y cuando tenemos esto, entonces tenemos a la gente disponible para hacer el trabajo y esto va a dar como resultado la estructura. Y la estructura, aquí hablamos de quién es el responsable del ministerio, hablamos de los objetivos, de los recursos, de lo que se busca lograr a través de ese ministerio que se echa a andar. El espíritu del ministerio muestra el camino, pero la estructura da la efectividad al ministerio. Si tenemos personas que hagan el ministerio, la estructura entonces del ministerio vendrá por sí sola cuando se desarrolla el ministerio. Pero si no tenemos a personas, no tenemos a las personas, entonces no tiene sentido que frustremos a un comité con la misión de encontrar gente disponible, ¿sí? Ahora, hablemos por un rato de por qué mueren las iglesias. En un ambiente en donde las iglesias están declinando, H. Green relacionó la falta de crecimiento con 5 categorías y en cada una de ellas describió obstáculos al crecimiento. Estas son las categorías: problemas de programas, problemas con personas involucradas, problemas orgánicos, problemas relacionados con una coinonitis y problemas relacionados con la renovación. Digamos algunas cosas referente a cada una de estas categorías. En cuanto a los problemas de programas, se refiere a la indiferencia que se muestra de parte de la iglesia en cuanto a la adoración, al estudio de la Biblia y a las reuniones administrativas, o sea, los cultos de negocio. La iglesia muestra indiferencia. No busca el adorar a Dios como la Biblia dice, en espíritu y en verdad y una buena disposición para hacerlo. No busca el poder tener un estudio significativo de la palabra de Dios, ni participar en las reuniones administrativas para tomar los acuerdos que sean necesarios. Hay una indiferencia en cuanto a esto, y esto se refiere entonces a un problema de programas que puede llevar a la iglesia a morir o a declinar. También otra cosa referente a esto es programas que limitan la movilización. La gente no entiende cómo hacer o cómo llevarlos a cabo y solo pueden ser cumplidos por los líderes de la congregación. Entonces hay ciertos requisitos o ciertas cosas que se imponen como parte de lo que se tiene que cumplir para llevar a cabo el trabajo y entonces muchos de los miembros no califican para hacer el trabajo y solamente lo hacen algunos, ¿verdad? En ese caso. Puede referirse a cosas, por ejemplo, que tradicionalmente se realizan en la iglesia, como por ejemplo las ordenanzas que tienen que ser realizadas por un pastor ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, o ciertas maneras de llevar a cabo el orden del culto o algunas otras cosas más del ministerio. También habla de tradiciones y moldes de programas que en vez de estimular el crecimiento lo obstaculizan. Es que las cosas las hemos hecho así, de esta manera, es que seguimos este molde. No se dice de manera así clara, pero es que siempre que se hacen se van a hacer de esta manera porque así las hemos hecho, ¿no? El tradicionalismo y los moldes que se tienen para hacer las cosas. Templismo, la tendencia de hacer todo lo que se hace dentro de las 4 paredes del templo. Ya dijimos esto. Y manteniendo la organización es cuando la iglesia no se da cuenta que con esto no está cumpliendo con sus propósitos, simplemente hace las cosas para mantener lo que la iglesia ya tiene. Esto es en cuanto a problemas de programas. Pero luego una segunda categoría de por qué mueren las iglesias es problemas con personas involucradas. Aquí decimos lo siguiente: no se da prioridad a proclamación, es decir, el ministerio de enseñanza, de predicación, el testimonio verbal, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que no hay una buena preparación en oración y en estudio, se está menospreciando o se está menoscabando la importancia y la función de este ministerio en la iglesia. El ministerio de proclamar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, compartir el testimonio, ¿verdad?, con otras personas, tiene que ser algo que se realiza con la suficiente preparación en oración y en estudio para poder entonces estar seguro de que hemos hecho la parte que nos corresponde hacer con todo sentido de responsabilidad y esperando entonces que Dios obre a través de lo que nosotros ya hemos hecho.
Otra cosa relacionada a esto de personas involucradas es cuando los propósitos de la iglesia son truncados o las funciones de la iglesia. Aquí nos referimos a la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración como los propósitos de la iglesia. No son truncados y no se hace lo que se debe de hacer en cada uno de estas funciones de la iglesia. Hacer caso omiso entre una brecha creciente entre el clero y los laicos, ¿verdad? Es lo que llamamos en la otra unidad el clericalismo del cual ya hablamos. Cuando también se debilita la fuerza, cuando no se tienen creyentes capacitados en amor, fe y esperanza y se viven vidas derrotadas. Esto constituye eslabones débiles en la cadena de reproducción espiritual. O sea, los creyentes no se reproducen espiritualmente. También decimos que no hay un verdadero discipulado que transforme vidas y solamente hay costumbres y tradiciones que se tienen. Se sigue la vida cristiana por costumbre o tradición, pero no porque en verdad haya un encuentro personal con Jesucristo que esté cambiando la vida a través de un discipulado que se sigue. La tercera categoría de por qué mueren las iglesias tiene que ver con problemas orgánicos. Y aquí hablamos de la ortodoxia de fe con deficiente praxis. Aquí decimos que no solo hay que creer lo que es correcto, lo que es bíblico. La ortodoxia pues tiene que ver con las creencias o el cuerpo de doctrinas que una iglesia tiene o practica, ¿verdad? Pero también tiene que ver aquí con practicar lo que se cree, ¿sí? Sí tenemos la doctrina de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, pero esta doctrina es para ser vivida, para ser practicada, para ser llevada a cabo. Entonces, no basta solamente con lo que se cree hay que practicarlo y practicarlo como se espera o como la Biblia nos enseña. Otra cuestión relacionada al problema orgánico es la falta de un planeamiento consagrado y sistemático que enlista a todos los miembros, especialmente a los nuevos y a los jóvenes. Se debe dar oportunidad para que todos sirvan, para que todos desarrollen sus dones. Se debe hacer un plan de trabajo que incluya a todos en la iglesia para que tengan esa oportunidad de servir. Otra cosa relacionada a esto es el liderazgo que está contento con mediocridad. También ser negligentes en la reproducción de iglesias hijas en otras partes y no ver más allá de nuestras ciudades o fronteras para sembrar otras iglesias. La cuarta categoría son problemas relacionados con una coinonitis. Y aquí se refiere a lo siguiente: muchas actividades juntos, pero pocas de ellas que se relacionan directamente con una evangelización eficaz que hace discípulos. La estrategia de enfatizar el venir en vez de ir, o sea, esperar que la gente venga y asista a nuestras reuniones en lugar de ir a buscarlas en donde se encuentran. El mandato bíblico es, por tanto, ir y hacer discípulos. Tenemos que ir donde la gente se encuentra. Pero muchas veces la iglesia espera que la gente venga a sus reuniones en sus templos. También se refiere a paternalismo que suple necesidades urgentes de muchas iglesias pequeñas, ya sea por parte de la denominación o de una agencia misionera. Otro aspecto es el aislamiento del mundo y de la propia familia que no son creyentes. Entonces, se les enseña, se les dice o se les pide a los miembros que no se junten con personas que no son cristianas, porque les van a enseñar las malas costumbres. Esto algunas iglesias incluso le piden a sus miembros, ¿verdad? Y los aíslan del mundo, los aíslan de la propia familia. ¿Cómo se les puede alcanzar para Cristo con ideas así? A la gente no cristiana, con la gente con la que se debe de relacionar el miembro de la iglesia, pero que no se relaciona con ellos, se les aísla. Entonces, es difícil, muy difícil poder alcanzarlos para Cristo. Una prioridad de tiempo, finanzas y personal en proyectos secundarios que no hace discípulos, ¿sí? Esto es referente a problemas relacionados con una coinonitis. Y la última categoría es problemas relacionados con la renovación. Aquí decimos lo siguiente: ignorar estructuras dinámicas que permitan una movilización continua de la iglesia. También el mal entendimiento en cuanto a la naturaleza de la renovación y el avivamiento, pensando que es una campaña masiva de evangelización. Pero renovación y avivamiento, pues no es esto, o es mucho más que esto, ¿no? Es continuamente estar delante de Dios con la actitud cristiana correcta, ¿no? De depender de Él, de servir, de poder hacer aquellas cosas que Dios nos llama a hacer. Ser negligentes en funcionar como verdaderos sacerdotes, y es que bíblicamente nosotros creemos en que todo creyente es un sacerdote, es alguien que puede servir
a Dios y que debe de hacerlo porque Dios lo ha llamado para este propósito de servirle. Ser negligentes, una estructura de pastor activo y oveja pasiva. El pastor es el que debe de servir y por eso lo llamamos a ser pastor en esta iglesia y por eso le pagamos, y nosotros como iglesia, como ovejas, pues solamente estamos aquí en una situación pues quizá de orar por él y nada más, ¿no? Oveja pasiva y pastor activo, ¿sí? Es un problema en la renovación. Resistencia a los cambios necesarios en los programas de la iglesia, ¿sí? Los programas que la iglesia realiza deben de ser evaluados constantemente para ver si están cumpliendo el propósito por el cual se crearon. Y de no ser así, pues entonces pues hay que quitarlos y poner otros. Aquí hay que tener en cuenta la ley de la poda, como en los árboles o en los jardines que hay que podar, ¿verdad? Así también en la iglesia, las cosas o los ministerios que ya no estén cumpliendo su propósito, los programas que ya no estén contribuyendo al propósito por el cual se fundaron, pues entonces hay que quitarlos. Y por último, hombres de poca fe y poca visión que limitan la causa de Cristo. Entonces, estos son algunos de los problemas que llevan a las iglesias a declinar o incluso a morir. Así que analicemos y veamos si algo de esto está presente en la vida de nuestra iglesia, ¿sí? O en la vida de la iglesia donde Dios nos permite servir. El último tema que abordamos en esta unidad es por qué muchas iglesias no crecen. ¿Por qué muchas iglesias no crecen? Y esto es tomado de John Oatt en el libro de Discipulado y Crecimiento Integral de la Iglesia. Él dice que es absurdo sembrar semillas en un campo que no ha sido preparado para ser sembrado, ¿sí? Que todavía no ha sido cuidadosamente preparado y que tiene malezas y espinos. Y en una situación así, comenta que está garantizado que en condiciones tales de la tierra no se levantará ninguna cosecha. Entonces, tiene que prepararse el terreno antes de que se siembre cualquier producto que se vaya a sembrar para tener una garantía, una certeza de que se pueda levantar algún fruto, ¿no? Entonces, cuando observamos, por ejemplo, la parábola del sembrador, vemos tierras más o menos en este terreno. Es que se describen diferentes tipos de terrenos en los cuales se siembra la semilla del evangelio, ¿sí? Se describen corazones que permiten que las preocupaciones del entorno impidan el crecimiento de la poderosa semilla de la palabra de Dios. Podría haber una cosecha magnífica si tan solamente se removiera el suelo y se plantara la semilla. Lo que él quiere decir con todo esto es que hay muchas iglesias que tienen corazones semejantes a un terreno sin labrar. Hay muchos cristianos, incluso pastores o líderes, que tienen un corazón sin haber sido roturado por la palabra de Dios y que es un terreno fértil para hacer para producir el fruto que debiera producir, pero que sin embargo, por la falta de una preparación adecuada de estos corazones, o sea, de estos terrenos, no se puede producir el fruto que se espera de ellos. Una iglesia, entonces, en estas circunstancias, lamentablemente, no va a prosperar, no va a crecer como debiera de hacerlo. ¿Por qué hay tantas iglesias enfermas y en esa situación, por qué no crecen? Porque no se ha dedicado tiempo a poder estudiar la enfermedad que se tiene, ¿verdad? O aquellas situaciones que amenazan, ¿verdad?, a que pueda darse un desarrollo como debiera de darse en estos corazones sin cultivar, porque no se ha dedicado ese tiempo para conocer, ¿verdad?, la situación y la realidad de estas iglesias, de estos creyentes que son partes de esas iglesias. Se trata de corazones que destruyen la salud de la iglesia y que constituyen una piedra de tropiezo, por así decirlo, al crecimiento de la iglesia, ¿sí? Que quiebran la moral del pastor, de muchos pastores, y del liderazgo, hace que se extinga, ¿sí? Que se pueda extinguir en situaciones así. Entonces, hay iglesias que por más que a veces se trabaja, se enseña, se dice referente a esto, pero tal vez no se ha dado en el punto de poder llevarlos a un compromiso serio, tal vez o la iglesia no ha querido reaccionar a esto, y desecha la enseñanza y por alguna situación entonces permanecen en esa situación, Entonces, hay una gran verdad detrás de todo esto, que no podemos levantar una iglesia sana o presenciar su crecimiento
mediante el recurso de hacer un lado a los creyentes tradicionales cuyos corazones pueden ser simplemente como tierra no labrada o tierra no arada. Esta realidad de las iglesias en la que la mayoría de los pastores o de los que somos pastores ejercemos nuestro ministerio, es una realidad de muchas de estas iglesias. Entonces aquí es preciso que examinemos honradamente esta realidad en nuestras iglesias y ofrezcamos algún tipo de respuesta adecuada, ¿sí? Dicho de otra manera, debemos hacer un diagnóstico preciso de la realidad que la iglesia está viviendo o está pasando. O sea, no se trata a veces de un resfriado, por así decirlo, sencillo, sino tal vez de una pulmonía que la iglesia está viviendo, o sea, una enfermedad más grave, una situación más delicada. Y podemos decir en este sentido que quizá el 90% de los pastores están en iglesias en situaciones como esta que hemos mencionado. Y por eso es que no se puede presenciar un crecimiento saludable como debiera de hacer, como debiera de ser en la vida de la iglesia, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a poder considerar la médula del problema. La médula del problema en la iglesia de nuestros días está en el liderazgo. Esto es importante, este es el meollo del asunto, es la médula de la situación que estamos comentando. Por más que una iglesia se parezca a un campo sin cultivar, si da con el líder adecuado, pueden pasar cosas sorprendentes en la iglesia. Por lo mismo, podemos decir que la iglesia necesita de un gran líder que tenga el coraje que se requiera para llevar a cabo la tarea de abrir surcos con la visión de recoger una cosecha fascinante el día de mañana. Necesita de un líder lleno de salud, un heraldo que anuncie un futuro brillante, un futuro nuevo para la iglesia. Alguien que pueda desenterrar el potencial espiritual de los miembros laicos y que los convierta en cristianos dedicados, en discípulos comprometidos con el Señor en hacer la obra del ministerio, llamados a impulsar su propio ministerio. La solución del problema está en que el liderazgo capacite a los discípulos en arar el terreno no cultivado del corazón del miembro laico, de aquel que ha permanecido pasivo en cuanto a su servicio que debiera hacer en la iglesia. Entonces, el líder o el liderazgo de la iglesia tiene esta importante tarea de formar discípulos con un perfil bíblico, de formar discípulos que puedan comprometerse con el Señor y con su iglesia en poder desarrollar los dones y el ministerio que Dios espera que cada uno realice para que de esta manera pueda edificarse a sí mismo y pueda edificar a la iglesia y pueda alcanzar a la gente no cristiana para poder entonces crecer. Puede y debe cambiarse la situación de la iglesia. Creo que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y si nosotros hacemos como líderes la parte que nos corresponde, la iglesia va a crecer seguramente. Entonces hemos estudiado a lo largo de esta segunda unidad las patologías, las enfermedades que de alguna manera detienen el crecimiento de la iglesia. Y hay muchas iglesias en situaciones que no crecen. Por lo mismo, entonces, se te invita a ti como pastor a que analices, ¿verdad?, la situación de tu propia iglesia y si es este el caso, puedas entonces conocer aquellas cosas que han detenido el crecimiento, el desarrollo normal de la iglesia. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña es que la iglesia tiene que crecer. Y es esta la realidad que toda iglesia debe de estar experimentando. Pero si no es esta la realidad que tu iglesia está experimentando, entonces estudia, analiza, investiga qué está deteniendo el crecimiento en la iglesia que Dios me permite servir. Y encontrando entonces las causas que están deteniendo este crecimiento, puedas entonces enfocarte en poder hacer lo que sea necesario para superarlas y entonces en la iglesia se pueda dar un crecimiento saludable como Dios espera y como debe de ser realizado en la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga.